Dios les bendiga. Hoy es 4 de febrero del año 2021. Dios les bendiga nuevamente. Envío un saludo a todos los que se conectan para ver la reflexión del día de hoy. El día de hoy voy a tomar la porción de la mujer samaritana que está en Juan 4 y voy a leer la escritura que dice así. Voy a leer del 4 al 14. Dice así. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Pues bueno, vemos acá que este versículo 4 comienza con la palabra que dice: le era necesario. Llama la atención en esta porción porque le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque él quería alcanzar a la mujer samaritana, ya que esa era la voluntad de su padre. Su destino era Caná de Galilea, el lugar donde él había transformado el agua en vino. Pero es importante destacar acá que debido a la antipatía que tenían judíos y samaritanos, pues no se trataban. Habían 3 caminos, 3 rutas, y normalmente los judíos tomaban las otras 2 rutas precisamente para evitar pasar por Samaria, porque bueno, para ellos Samaria, los samaritanos eran inmundos, pues, y Samaria en general, la ciudad de Samaria. Pero vemos acá que Jesús toma precisamente ese camino para salirle al encuentro a esta mujer, porque esa era la voluntad de su padre. Voy a citar el versículo 34, dice así: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Entonces, bueno, en el versículo 6 de este pasaje dice: la hora sexta, según la hora judía, eran las 12 del mediodía. Dice que estaba cansado del camino Jesús. Era humano. En este evangelio podemos ver que era Dios manifestado en cuerpo físico. El escritor de este evangelio al principio dice: el verbo fue hecho carne, aunque el lenguaje sea sencillo. El Dios de la eternidad vino a esta tierra y acampó con su tienda en medio de nosotros. Y al pasar por Samaria se sentó allí junto al pozo para alcanzar a esta mujer. Esta mujer llevaba una vida licenciosa. Era ruda, era inmoral, era una mujer promiscua. Jesús le dice: dame de beber.
Aquí vemos qué consideración de parte de Jesús. El que es agua de vida le pide un poco de agua a ella. Eran las 12 del mediodía y sus discípulos habían ido a comprar alimento a Samaria, precisamente, lo que revela el rechazo de Jesús a los prejuicios que tenían los judíos en aquella época, que consideraban que la comida de los samaritanos era inmunda. Por 2 veces ella se rehusó a darle el agua. Allí ella fue impertinente y resaltó la distinción racial entre ella y Jesús, ella samaritana y Jesús, un judío. Pero observamos también lo que el Señor hizo aquí. Él fue hábil, fue simpático, pero también le habló a ella de una manera enérgica, fiel y objetivamente. Él apeló a su curiosidad femenina y creó en ella un interés y una sed. La mujer entonces le llamó Señor, trato que antes ella había omitido porque había sido áspera. Hasta ese momento ella había sido descortés. Sin embargo, la cuestión era que esta mujer estaba pensando solo en lo físico y por eso no podía elevarse más allá del agua del pozo. Pero notemos lo que Jesús le responde en los versículos siguientes, que son el 13 y el 14. Él le aclaró que no le estaba hablando del agua del pozo de Jacob, solo la usó como un contraste. Hay multitudes hoy en día en el mundo de hoy que de forma figurativamente hablando acuden a las charcas del mundo a buscar esa agua para tratar de paliar y saciar su sed. Esto es una satisfacción física, no es una satisfacción espiritual. El agua del pozo requería un trabajo duro de caminar un determinado trayecto, una distancia, ir con unos cántaros, bajar el cántaro al pozo, tomar el agua, ponérsela al hombro o en la cabeza y volver. Quién sabe cuántas veces ellos tendrían que hacer este recorrido cada día. En contraste, la fuente interior en abundancia como respuesta a la fe que tenía la mujer era el agua de vida, la que la que Jesús le estaba ofreciendo. Vemos cuando hablamos de que ella era una mujer licenciosa, digamos que era una mujer culpable de cierta forma, porque para la manera de vivir de aquel tiempo, una mujer que fuese promiscua, una mujer, dice más adelante este capítulo que él le pregunta que dónde estaba su marido y ella le dice que bueno, que el marido que ella tenía en este momento, no, que el hombre que ella tenía en ese momento no era su marido y que ella ya había tenido 5 maridos, pues. Entonces, es importante destacar lo que, o sea, la manera como el Señor se acerca a ella, cómo Él obvió el entorno que había y los prejuicios judíos que había en torno a los samaritanos de no mezclarse, sino simplemente Él fue a salirle al encuentro a ella para rescatarla, para saciar esa fe, para que ella pasase de muerte a vida, para brindarle esa agua de agua vida que saciara su alma. Y vemos la aspereza en primer momento de ella, que luego se da cuenta y le pregunta que si él es un profeta, porque él le reveló cosas de su vida, porque bueno, es Dios y todo lo sabe. Y así hace el Señor con nosotros, se acerca, pero a veces nosotros también somos ásperos y tenemos sed, pero no queremos tomar del agua que Dios nos proporciona o nos ofrece, sino que preferimos ir a las charcas del mundo, donde no seremos nunca saciados. Al contrario, eso va a generar en nosotros cada día mayor sed y mayor vacío. Bueno, la reflexión del día de hoy la voy a dejar hasta acá.
Espero que mediten en eso, que puedan leer la porción, pueden leerla desde el versículo 1 hasta el 14. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde.